Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Quiero invitarles a algo que nos va a hacer reflexionar aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, en los primeros 6 versículos. La Biblia nos habla de cómo el Señor, voy a leer el primer versículo para ir narrando un poco la historia y que entiendan el contexto de lo que quiero compartirles en esta ocasión. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, vean lo que hacían muchos que le oían, se admiraban. La gente se admiraba al oír a Jesús enseñar y aún decían, habían comentarios entre ellos, ¿qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Miren, primeramente quiero enfatizar aquí una frase, porque de esta frase, en el tema que ahorita les voy a compartir, me gustaría que reflexionemos usted y yo. Yo prediqué este mensaje en nuestra iglesia y lo titulé Lo que pudo ser y no fue. Lo que pudo ser y no fue. Y qué lamentable y qué triste es, ¿verdad? Que las cosas pudieron ser mejores, que las cosas pudieron ser diferentes, pero sin embargo hay ocasiones donde ya tomamos malas decisiones, donde ya nos equivocamos, donde ya no se puede corregir, ya no se puede hacer nada y no nos va a quedar más que el remordimiento y la conciencia lastimándonos al recordarnos, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad, que tuvimos el privilegio de que las cosas fueran diferentes y lo hemos menospreciado. Pero dice la Biblia, y aquí quiero llegar a esto, dice que a pesar de que la gente, mire lo que la gente era consciente de oír al mismo Señor Jesucristo enseñar. Y la gente cuando lo oían se admiraban de la sabiduría. Dice que se admiraban de la manera en que él enseñaba. En otra porción de la Escritura, hablando de lo mismo, dice que se admiraban porque les causaba esa conmoción de que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y claro que tiene autoridad, él es Dios. Era Dios encarnado, humanado, que vino a humanarse a este mundo para poder ser nuestro pariente cercano y poder redimirnos, tener ese derecho de la redención y a la misma vez también participar de carne y sangre, por cuanto usted y yo tenemos un cuerpo y tenemos aquí, ¿verdad?, sangre fluyendo por nuestras venas, y Dios estableció en su ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón por los pecados. Por eso los judíos hacían sacrificios con corderos, con palominos, con tórtolas, y los más pobres habían también ofrendas oblatorias, que eran ofrendas de harina, y todo apuntando, y todo un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Pero mire, llegamos a la parte triste, primeramente, al tema que vamos a manejar en esta historia. ¿Sabe cuál es la parte triste? La parte triste es de que dice la Biblia, en el versículo número 4, primero mire lo que Cristo dijo, porque recuerde que estaba en su tierra, y dijo: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y luego dice, y esta frase es la que me hizo retumbar, y es donde yo, ¿verdad?, le ruego a Dios que no permita que mi corazón se endurezca en cuanto a su persona, en cuanto a su palabra, porque lo que mejor y más nos conviene es Dios en nuestras vidas. Y dice la Biblia, y no pudo hacer allí, y mire lo que dice, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado, y esa es la causa por la cual no pudo hacer milagros. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad, eso es lo que mata a las personas, ¿verdad? Los mata en el sentido de que ya el hombre es pecador, y el hombre pecador pues ya ha sido condenado. Es cuestión de tiempo que nos llegue la muerte. Todos un día vamos a morir. No sabemos de qué vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a morir, pero de qué vamos a morir, vamos a morir. Y cuando muramos, si morimos en nuestro pecado, pues lo que nos espera es el juicio de Dios. Le vamos a dar cuentas a Dios. Y un solo pecado nos separa de Cristo, nos separa de Dios. Un solo pecado nos condena al lago de fuego, al infierno. Ese lugar fue diseñado por Dios para Satanás, que era un querubín, ¿verdad? Hermoso, protector, que Dios lo había creado y lo creó. Dice que perfecto en hermosura y poderoso, pero él entró el orgullo en su corazón, quiso ser igual a Dios, no conformándose con lo que Dios le había dado y con lo que era, y dijo, bueno, yo también voy a subir al cielo, ahí en las alturas, al lado del trono de Dios, yo también voy a poner mi trono, yo también merezco ser Dios, yo también soy importante, y quiso ponerse al tú por tú con Dios, y dice la Biblia que fue derribado, ¿verdad?, hasta el piso, fue humillado. Antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu, dice la Biblia. Entonces, por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una cualidad, una virtud que nos caracteriza y nos identifica con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Pero el orgullo, la altanería y la soberbia, ¿verdad?, con la rebeldía y con Satanás. Entonces, podemos ver aquí que la incredulidad, pues finalmente, por ya ser pecadores, nos mata en el sentido de que le cierra la puerta a la única esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, que pueda salvarnos, que pueda redimirnos. Y no solo eso, no solo la incredulidad, ¿verdad?, nos va a prácticamente destinar al infierno, porque ya nuestro pecado pues nos va Dios a juzgar y saldremos culpables. Recuerdo, la Biblia dice que Adán y Eva, un solo pecado y Dios los sacó de su presencia, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, y no podemos estar en la presencia de Dios con pecado. Y Dios los sacó de su presencia, de ahí del huerto del Edén. Decimos de su presencia porque Dios pasaba ahí con ellos, tenía comunión con ellos, ¿verdad? Dios es omnipresente, obviamente, pero hacemos referencia a ese lugar donde Dios se reunía y caminaba con Adán y con Eva, y Dios los saca del huerto del Edén al resto de la creación o en el mismo mundo. Algunos teólogos creen que este huerto de Edén está por allá, por el Medio Oriente, y ciertamente pues ahora la tierra, y por el pecado, produce espinos y cardos, dice la Biblia, y con el sudor de la frente uno pues trabaja para ganarse el pan diario, y parte de la consecuencia del pecado, la mujer da a luz los hijos con dolor, y aunque es una bendición, herencia de Jehová son los hijos, una vez que ya la mujer que está en parto y está sufriendo y con dolor, una vez que da luz, pues esa criatura trae gozo y alegría al corazón de la familia. Pero ciertamente todo eso es por causa del pecado. Todo lo malo es por causa del pecado. ¿Y cómo rechazar a Cristo? ¿Cómo darle la espalda a Dios? ¿Cómo menospreciar este santo y bendito libro? Pues déjeme decirle que la gente en Nazaret, Cristo nació en Belén, y después de nacer en Belén se fueron a Egipto porque Herodes quería matarle. Y después Dios les regresa a Israel, pero aparentemente ya estaban viviendo en Nazaret, donde él crece en su infancia, su adolescencia, y cuando él arranca su ministerio, según el Evangelio de Lucas, pues él parece que vivía allá en la costa, en esta ciudad de Capernaum. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que esta gente era incrédula. Yo le pregunto a usted, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted cree en Dios? No solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. La Biblia es la santa y bendita palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos ver entonces cómo no pudo hacer ahí ningún milagro. Uno piensa,
O pensaría uno y diría, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Pues bueno, no pudo hacer ningún milagro, pero no porque no tenga la capacidad de hacerlo. A lo mejor Dios no ha podido ayudarle en su problema. A lo mejor Dios no ha podido obrar en su matrimonio, en su hijo, en su padre, en su esposo, su esposa, en su negocio. ¿Por qué? Porque usted ha estado menospreciando a Dios, ha estado menospreciando la palabra de Dios. Y enfatizo en esta ocasión de esta historia, que en otros episodios veremos otras verdades, que la Biblia dice, ¿verdad?, lo que pudo ser y qué no pudo haber hecho el Señor ahí. Pero no pudo hacer nada. No, lo que pudo ser y no fue. ¿Y todo por qué? Porque menospreciaron lo que oyeron. La sabiduría de la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice la Biblia que le oían. Él enseñaba en las sinagogas. Él enseñó ahí en Nazaret. Escucharon la sabiduría de Dios. De hecho, reconocían que era algo, podríamos decirlo, y en el caso de él, pues fuera de lo humano, fuera de lo normal, porque era Dios en carne y es Dios en carne, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Hablaban de él de manera despectiva, su persona, lo menospreciaban a él, aun cuando reconocían la sabiduría de él, reconocían las enseñanzas de él, se admiraban de la palabra de Dios. ¿Y de qué nos vale aún predicar, como en mi caso, la palabra de Dios, escuchar, como en su caso, la palabra de Dios, y en el caso de todos los que oímos, si no le vamos a creer a Dios, si no lo vamos a poner en práctica? Al poner en práctica la palabra de Dios, la obediencia es la puerta abierta a las bendiciones de Dios. Entonces yo le animo a que, si usted ha estado menospreciando la palabra de Dios, ya no lo menosprecie, ¿verdad? Ellos oyeron la sabiduría, ellos oyeron a Cristo, sus enseñanzas, pero sin embargo decidieron hacerlas por un lado. Dijeron, no, la Biblia, no nos interesa la Biblia. No nos interesa Cristo y vamos a dejar a un lado la Biblia. A mí no me hables de eso, yo no creo en eso. No, pues el papel ahí aguanta y soporta lo que le escribas. Sí es cierto, pero este libro no es cualquier libro. Este libro es la santa y bendita palabra de Dios y usted puede darse cuenta al leerlo. Por eso la Biblia dice, Dios le convence. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted va a creer en alguien en quien no se ha dado la oportunidad de escuchar? En alguien del cual usted no ha oído, ¿verdad? Acérquese a Dios, escuche palabra de Dios, cómprese una Biblia, consiga una Biblia y póngase a leer la Biblia y usted se va a dar cuenta cómo Dios, si usted abre su corazón y no es como esta gente, Dios va a empezar a obrar en su vida, en su familia, en su matrimonio si es casado y en todo lo que le rodee. Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés, le dijo, mira, nunca se apartará de tu boca, mire lo que le dijo, este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y le dijo, porque hasta entonces, no es sino hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas también, ¿verdad?, va a prosperar. Así es de que yo le animo a no menospreciar la palabra de Dios. Qué bendición es la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. No olvide darle like y seguirnos en todas las redes sociales. Comparta este mensaje para que pueda llegar también a los oídos de más personas. Que Dios les bendiga.